Hola, gracias por venir a Interior 403. Yo soy Nora de la Cruz y hoy estoy en el sillón echando la flojera porque, no sé, porque últimamente como que siento que estoy medio fuera de práctica. Pero bueno, hoy quería grabar, ya tenía tiempo que quería grabar este video. Es uno de estos videos que estamos haciendo para presentar algunos de los libros que llegan a mi casa porque me los mandan las editoriales a veces me los regalan, a veces yo los compro, pero que son libros, es que de verdad creo que leer con retos de lectura y con un programa así tan ajustado como el mío, a veces impide ir agregando las cosas que me llaman la atención. Evidentemente cuando compro un libro es porque en ese momento me llamó la atención o lo que sea, pero normalmente ya estoy leyendo otros y no los leo de inmediato. Y por eso es que creí que sería una buena idea irles compartiendo estos libros. Algunos ya los había mostrado, la verdad, pero pues no sé, solo es por si a algunos se les antoja. En general, estos libros lo que tienen en común es que son libros autobiográficos o biográficos. Creo que la mayoría son autobiográficos. Y quería mostrárselos porque en realidad yo soy una persona que me interesan mucho los libros de este tipo. Creo que no lo había aceptado plenamente, o sea, yo me hubiera considerado mucho más una fanática de la ficción o de la novela. Así era como yo me entendía a mí misma o me consideraba a mí misma. Pero en el 2020 creo que fue un año en el que particularmente leí varios libros que eran de este tipo, o sea, ensayo personal o memoria, y me di cuenta de que realmente me gustan mucho, o es más, había veces que salía una memoria y de inmediato era un libro que me llamaba la atención, ¿no? Cosa que de pronto ya no me pasaba tanto, o ya no me pasa tanto, de hecho, con novelas, no sé. No me acuerdo cuándo fue la última vez que me dio un rollo así de que voy a lanzarme a comprar esa novela. Tal vez fue con el premio Mauricio Achar, que ya lo reseñé en su momento, pero bueno, la cosa es que a mí me gustan este tipo de libros. No sé si a ustedes también les gusten, pero si ese es el caso, si comparten este gusto conmigo, pues aquí les voy a presentar algunas opciones por si les llaman la atención. Y bueno, la primera es un libro que ya había mostrado. De hecho, me lo mandaron, ni siquiera me acuerdo en qué año, pero posiblemente en el 2022. Tengo muchísima pena porque todavía no lo he leído. Intento que cuando me llegan las novedades, pues apresurarme lo más, pero creo que hubo particularmente en el 2022 un momento en el que me llegaron varios libros juntos y todavía no termino de desahogar todos estos, pero este libro es de una autora que yo no conozco, personalmente nunca había oído su nombre, y se llama Victoria Avelin, y el libro se llama Mi Ucrania. Y la cuarta de forros dice: en 2014 Vika regresa a su Ucrania natal para investigar un misterio familiar. Cómo murió su tío bisabuelo Nikodim en la década de 1930 y por qué su historia sigue siendo tabú casi un siglo después. Aunque desentrañar viejas incógnitas siempre resulta complicado, no había previsto que la resistencia más fuerte la encontraría en su abuela Valentina, que le prohíbe remover el pasado. No en vano, Ucrania es tierra de sangre, como sus vecinos Polonia, Bielorrusia, Rusia y los países bálticos. Mientras el país se sumerge en un nuevo conflicto con Rusia tras la anexión de Crimea, el lector acompaña a Vika en los temidos archivos de la policía secreta de la antigua URSS en busca de la verdad sobre el pasado del país y sobre Nikodim, incluso a riesgo de un enfrentamiento directo con su familia. Entre el memoir y la novela detectivesca, esta obra conjuga su enorme carga emocional con un lúcido análisis de la historia. Al tiempo que Victoria Avelin terminaba esta novela sobre una Ucrania que intentaba hacer las paces con su pasado y florecer, su tierra natal se enfrentaba de nuevo al dolor de otra cruel guerra. Pues suena actual, es decir, suena a que nos puede dar información sobre cosas que son relevantes en este momento. Creo que no es estrictamente un memoir, aunque sí se nota que está basada fuertemente en la historia personal de la autora. De hecho, en el prólogo dice la autora: hice la revisión final de este libro en julio de 2022
y al releer el manuscrito con el telón de fondo de las recientes noticias llegadas de Ucrania, supe que no habría podido escribirlo en la actualidad. Plasma una época determinada y una determinada inocencia, porque ni siquiera en 2014 podría haber imaginado los sucesos de 2022. Mi retrato de Ucrania es personal, modulado por la sensación de que estaba redescubriendo mi propia historia y su imbricación en la gran ola de la historia ucraniana. Bueno, fíjense que se me está antojando bastante. El reto de lectura del 52 Book Club tiene una consigna que es Academic Thriller, y yo sé que este no es necesariamente un thriller académico, pero pues a lo mejor lo podemos ahí colar, ¿no? Y bueno, este es un libro que me llegó este año, ya había puesto la foto en Instagram, y este es de Lumen y se llama Mistral, una vida. Es un trabajo de Elizabeth Horan, que tampoco la conozco, no sé si sea una académica o una periodista, pero lo que podemos entender a partir de la Cuarta de Forros es que este libro es una biografía crítica que revisa sagaz y cabalmente los primeros 33 años de vida de una de las poetas esenciales de la literatura moderna. ¡Wow! Los primeros 33 años. Esto está interesante porque es un libro pues bastante gordinflón. Y bueno, yo soy ignorante completamente de la vida de Gabriela Mistral, o sea, sé algunos detalles, pero también tengo entendido que es una vida muy compleja, que es un personaje con muchos matices, sobre todo porque aparentemente pues ella comenzó siendo maestra y comenzó en un contexto, no me acuerdo si ella y su familia eran profesores rurales y tenía unas ciertas ideas, estaba muy cercana del tema de la educación, que fue una preocupación, me parece, que a lo largo de su vida. Pero bueno, después vendrían otras cuestiones también bastante críticas, ¿no? Sin duda es, bueno, ahora sí corrijo, la primera premio Nobel latinoamericana, que fue una mujer, y además una mujer que ahora se sabe pues que tenía algunas coordenadas de identidad que eran sin duda problemáticas para la época. Pero además es una gran poeta, y es una gran poeta que, bueno, claro, ya para llegar al Nobel significa que tienes gran poder en el círculo o en el ambiente, en el medio literario, por lo menos de tu país, si no es que también de otros países, ¿no? No se llega así tan facilito a un premio de ese tamaño. Agradezco muchísimo que me hayan compartido este libro, porque Gabriela Mistral es una autora que me interesa bastante. Fíjense que no era una poeta que a mí me llamara la atención o que yo conozca mucho su obra. Lo que yo llegué a ver antologado, pues me daba la impresión de que era un poquillo cursi, pero fíjense que cuando estuve en El Paso, en una clase leímos otros textos que yo no conocía, y me acuerdo que me saltaban las lágrimas así. Me conmovía muchísimo. Allá me pasó eso con 3 escritores. Con César Vallejo, a quien había leído antes, pero que nunca me había pegado así tan fuerte como allá. Con Gabriela Mistral, que yo dije, ¿esto de dónde salió? Porque me sorprendió muchísimo. Y me pasó también con Allen Ginsberg. O sea, releer a Allen Ginsberg allá, no sé por qué me pegó, pero así tan fuerte. Entonces, allí, o sea, como que me dio curiosidad su poesía, y después tomé un curso con Carmen Boullosa en el que hablaba en un módulo ya en los últimos módulos, hablaba acerca de Gabriela Mistral con todas estas complejidades que tuvo su personalidad, ¿no? Su personalidad y su biografía, aunque me da la impresión de que este libro, si solo abarca los primeros 33 años, pues no llega hasta allá. Y a veces tengo esa especie de problema con las biografías sobre escritoras, porque ya sea que no abarcan la vida completa, o también otra cosa que pasa, uno de los riesgos que se corre es que no las quieren desacralizar, o incluso al contrario, o sea, como que intentan hacer estas apologías, ¿no? O sea, quieren romantizar su figura como si desde el principio ellas hubieran sabido que se iban a convertir en emblemas, en emblemas feministas. Y siento que eso hace que se pierda de vista pues sus contradicciones, ¿no? Sus contradicciones y lo que esas contradicciones representan
pues de su propia humanidad, pero también del momento que les tocó vivir y de cómo funcionan esos ambientes intelectuales, ¿no? Creo que sería mucho más rico revisarlas con un poquito más de objetividad, pero bueno, digo, no estoy asumiendo que eso es lo que pasa en este libro. Simple y sencillamente lo que quiero decir es que a lo mejor si solo revisar la vida temprana de Gabriela Mistral, pues a lo mejor a mí me interesaría mucho ver esa transformación, ¿no? Del entorno en el que ella nació, creció, a cuando ya se convierte pues en una mujer pues con poder, ¿no? Con poder en el medio, con influencia, con bastante micrófono, con reflector, etcétera, etcétera. Pero bueno, muchísimo me interesa llegar a este libro también, aunque tampoco sé cómo lo voy a hacer. Y bueno, sobre todo acuérdense que estos videos son para mostrarles esto que tengo por aquí rodando y que ustedes me digan de estos libros, si a alguno les interesa que lo adelantemos en el plan, que lo comentemos pronto. Yo sé que debo bastantes reseñas, ya estoy trabajando en la de Enrique Serna, ya estoy trabajando en las de poesía, en las de Francesca, etcétera, pero bueno, denme tantito chance. Bueno, ya lo que queda son compras mías, o sea, compras que yo hice por mi gusto, no me lo mandó nadie, pero es una publicación de Salamandra que compré, son las confesiones de Henry Marsh. Él tiene otro libro biográfico, me parece que ya, o sea, digamos, el primero es el Ante todo no hagas daño, que es un libro que ya empecé. Me gustan las memorias relacionadas con médicos y con cuestiones, pues sí, directamente relacionadas con la enfermedad, con el tratamiento, con estos procesos y misterios del cuerpo sobre todo, y mucho más cuando son acerca del cerebro. Y bueno, no sé si ustedes lo sepan, pero Henry Marsh es un neurocirujano que se hizo muy famoso justamente por el libro que les menciono, Ante todo no hagas daño. Ese libro todavía no lo termino, pero me está gustando muchísimo porque él platica, digamos, un poco, no es tanto como que él nos quiera explicar las enfermedades o los padecimientos o los procesos quirúrgicos desde un aspecto técnico, sino que él nos cuenta, digamos, lo que significan en la experiencia humana, tanto de los pacientes y sus familias como de los médicos, en este caso, pues él, ¿no? Entonces él nos cuenta, o sea, los capítulos de aquel libro tienen nombres como de enfermedades que él trató quirúrgicamente y nos cuenta concretamente una experiencia que haya tenido con esa enfermedad. Entonces, es muy redondo, o sea, los textos son muy redondos porque sirven para, te explican sí un poco de la parte científica y técnica y biológica, pero también te cuentan la anécdota y no se pierde de vista este lado humano, ¿no? No solo del paciente, sino también del médico, que por ejemplo, cómo se siente, o sea, saber las implicaciones que tiene esa cirugía, lo que puede significar para la vida de una persona, y que también él admite que no es que siempre le salga todo bien y que pues él tiene que vivir a veces con las consecuencias de haber producido un daño sin querer, pero que al final es un daño importante. En fin, ese libro la verdad me está maravillando y entonces más bien lo vi de descuento. Ya saben que yo quiero pensar que era la loca de los descuentos, ya no quiero ser esa persona. Ya no quiero ser esa persona porque ahorita sí me interesa ahorrar para algo muy, muy concreto. El otro día estaba viendo en el canal de Pequeño Cerdo Capitalista que una manera de evitar las compras locas es preguntarte si tienes metas, ¿no? O sea, y si tienes una meta económica, pues entender que a veces esas compras te están alejando de esa meta. Y entonces ahora estoy como que pensando en esos términos de tener un plan un poquito más estable. Pero bueno, la cuestión es que cuando era todavía esa loca de las ofertas, compré esta Confesiones de Henry Marsh y bueno, estoy esperando que me guste muchísimo. Aquí parece que habla de sus experiencias personales formativas, ¿no? Como estudiante. Dice también que habla en general de cómo se fue formando en el oficio en los casos de sus primeros años, pero también porque aparentemente se fue a hacer voluntariado en Nepal y en Ucrania. Entonces esas experiencias pues seguro que también será interesante leerlas. Y hay un tercer libro de este doctor que creo que es acerca de su propia muerte, o sea, de cómo él siente cerca su propia muerte,
seguro que eso me va a interesar muchísimo, pero no me quiero alocar. De momento quiero terminar el que estoy leyendo, quiero leer este, y si en algún momento tengo la oportunidad de leer el otro, pues estará muy bien. Pero pues si ya leyeron Ante todo no hagas daño y les gustó, posiblemente este sea una buena opción, tiene buena pinta. Y bueno, cuatro libros publicados por De Bolsillo. Fíjense que a mí me gustan mucho estos libros porque yo soy enemiga de las pastas duras, ustedes lo saben, y creo que este tamañito a lo mejor es porque yo soy chaparrita, no sé, pero este tamañito, el tipo, o sea, que sean así blanditos, este es el tipo de libro que a mí se me hace cómodo para leer, porque lo puedes leer en la cama y no te pesa, es fácil de manejar, lo que ustedes quieran. Pero bueno, el primero de estos libros, que de hecho en formato es un poquito más grande que el resto, vi que se está publicando en esta editorial una biblioteca que recoge el trabajo de Jacobo Greenberg. La verdad, yo les mentiría si les dijera que soy una conocedora del trabajo de Jacobo Greenberg. De hecho, también sé que hay mucha gente que lo cuestiona, o sea, que lo pone un poco en tela de juicio, que no les parece estrictamente científico, que les parece, bueno, he leído por aquí y por allí que se refieren a él como charlatán incluso, porque también sé que pues era un psicólogo, me parece entender, que fue investigador en la UNAM y fue profesor en la UNAM, pero pues sus métodos y sus intereses temáticos eran un poquillo, pues digamos, no los habituales en el mundo académico, ¿no? Porque él sí como que quería explorar ciertas posibilidades de la mente. Y es un poco raro porque por un lado sus temas y sus ondas suenan medio de gorrito de aluminio, pero aparentemente sus métodos sí eran como que muy así cuantitativos de laboratorio y todo lo demás, ¿no? Eso es lo que yo buenamente sé, o sea, eso lo leí básicamente en un perfil que escribió, bueno, no exactamente un perfil, pero un artículo que escribió Emiliano Ruiz Parra muy recientemente en el suplemento Dominga de Milenio. Lo leí y además, yo en realidad de quien había oído hablar mucho es de Pachita, precisamente. Y sabía que Pachita pues era una especie de chamana que o sea, era una curandera básicamente, pero su sello distintivo era que podía hacer cirugías, pues básicamente con sus manos y con energía, ¿no? Y yo había escuchado estos relatos de que, pues sí, o sea, como creo que a mí alguien me había hablado precisamente de este libro y me decía que ya no se conseguía y todo lo demás. Y yo sé que, o sea, yo conozco muchas personas a quienes les interesan todas estas cuestiones de las medicinas alternativas, ¿no? De los métodos alternativos de curación, entre los cuales puede haber muchos, pero que pues uno de ellos sí tiene que ver con esto, con el chamanismo y con todas estas cosas, ¿no? Entonces, pues, de hecho, precisamente el prólogo de este libro es de Emiliano Ruiz Parra. No sé si de toda la biblioteca él haga el prólogo, desconozco si él ha investigado mucho acerca de estos trabajos de Jacobo Greenberg, pero bueno, esta edición viene con este prólogo y viene con una especie de introducción del propio Jacobo Greenberg acerca de sus conceptos y sus investigaciones, y después me parece que lo que viene es un recuento de las experiencias de Jacobo Greenberg trabajando con Pachita, porque tengo entendido que en algún punto él se convirtió como en una especie de aprendiz o de asistente de la propia Pachita, y eso es lo que él cuenta. Entonces, de cierta forma, pues entiendo que el interés que él tenía era desde su enfoque científico, desde su enfoque profesional, pero al final de cuentas está contando sus experiencias, así es que por eso lo puse aquí. Tengo muchísimas ganas de leerlo, pero muchas, pero bueno, ya saben que nuevamente, o sea, yo me lleno de libros y quisiera leerlos todos al mismo tiempo, o sea, quisiera ser una bestia de 15,000 ojos y poder leer todos los libros al mismo tiempo, pero no se puede, o sea, tengo que leerlos uno a uno o a veces pellizcarlos de dos en dos, pero ya llegaremos. Cuéntenme si les interesa que les platique acerca de este libro, o si ustedes también tienen sus dudas acerca de
pues este autor. Y bueno, esta es una relectura en realidad. No sé si ustedes han escuchado, pero hay un podcast de... Esto es una especie de desviación muy extraña, pero les explico. Cuando yo era adolescente, yo creo que los 90s o primeros 2000s fueron como los años en los cuales saltó a la fama Isabel Allende como autora y se convirtió en pues esta mujer tan famosa globalmente. Lo que sucedió fue que su libro La Casa de los Espíritus se convirtió en película y la película tuvo muchísimo éxito. O sea, fue una película, pues sí, de Hollywood y bueno, pues con todas las implicaciones que aquello tiene. Y entonces eso fue básicamente lo que catapultó a Isabel Allende a la fama internacional. Y pues ella inició una carrera realmente muy prolífica como autora. No sé cuántos libros escribe, o sea, no sé si publica un libro al año o un libro cada 2 años, no lo sé. Lo que sí sé es que tiene ya una producción pues bastante respetable y pues ella tenía un antecedente como periodista, pero en mi adolescencia, de hecho yo no he leído La Casa de los Espíritus, también lo compré recientemente, y si no lo he leído es por prejuiciosa, amigas, porque la realidad es que cuando yo era adolescente y empezaba así como que a profesionalizarme como lectora y estudiaba la carrera y todo lo demás, y bueno, cuando llegué aquí a la ciudad, no, pues peor, ¿no? Porque me juntaba con puros vatos Eresarte y pues todos los vatos Eresarte solo leen a otros vatos Eresarte y pues tenían muchos prejuicios contra Isabel Allende, pues que me contagiaron, ¿no? O sea, contra varias escritoras. En realidad creo que no era solamente que no se leyera a las autoras, sino a las pocas que se leía no se les tomaba en serio. O sea, si eran objeto de burla, yo lo recuerdo perfectamente. Y tristemente creo que en ese afán que cuando eres adolescente tienes por ser tomada en serio, pues te pliegas demasiado a esas ideas. Y yo durante mucho tiempo evité leer a Isabel Allende, a pesar de que en mi adolescencia, en mis años, digamos, 13, 14, 15 años, no me acuerdo, pero muy jovencita, yo había leído este libro, justamente, Paula, y me encantó. Ese libro llegó a mi vida porque mi papá lo tenía en una edición de Plaza y Janés, si no me equivoco, que tenía una portada con la foto de Paula en blanco y negro. Eran unas portadas muy sobrias y muy bonitas las de Plaza y Janés. Y yo lo vi un día, me lo encontré ahí, me llamó la atención, o sea, como que esta simpleza, ¿no? De que se llamara Paula y que tuviera la foto de una joven. Y cuando leí La Cuarta de Forros, en mi adolescencia yo era una consumidora de historias tristes, ¿saben? O sea, como que uno busca estas emociones muy, muy marcadas y muy potentes. Entonces, yo me enteré de que se trataba de que Isabel Allende había tenido una hija y esta hija padecía una enfermedad crónica que pues constantemente le producía problemas hasta que en alguna de esas ocasiones en las cuales tuvo una recaída, entró en coma y pues prácticamente la desahuciaron. Entonces, Isabel Allende se pone a escribir este libro, aparentemente porque ella tiene fe en que Paula va a despertar del coma y que probablemente no va a recordar nada o no va a recordar muchas cosas o no tienen claro cómo va a despertar. Y entonces Isabel Allende como que lo que hace es mientras está cuidándola en el hospital, empieza a escribir la historia de su familia, o sea, la historia de ella misma, la historia de su familia, la historia de Paula, un poco como intentando crear algo que le ayude a recuperar la memoria, ¿no? De alguna manera. Lo que realmente sucede es que Paula no se recupera, ¿no? O sea, Isabel Allende empieza este cuaderno y mientras lo está trabajando, lo que sucede es que tiene que renunciar a su hija y pues la hija creo que ya, no me acuerdo si era casada, en fin, era una muchacha muy joven, ya no recuerdo los detalles. Lo que sí recuerdo es que este libro era muy interesante para mí en ese momento, no solamente por... O sea, Isabel Allende se dirá lo que quieran, o sea, lo que ustedes quieran, pero tiene una facilidad para envolverte con sus historias que realmente creo que es lo que la tiene
en el lugar que la tiene. O sea, pues es yo creo que la autora latinoamericana más vendida a nivel global. Digo, no lo sé, podríamos revisar los números, pero ella debe estar por ahí, ¿no? Entre los más altos, no sé, con García Márquez o con quien quiera, ¿no? Y bueno, se le critica porque les parece cursi, les parece poco imaginativa, no les parece muy intelectual, pero la mujer sabe contar una historia. Y yo recuerdo que cuando leí este libro en mi adolescencia, me impresionó muchísimo justamente, por un lado, esta experiencia de perder a una hija y cómo ella lo vivía con su familia cercana, pero también este libro, cuando hace todo el recuento de su historia personal, o sea, porque al final termina siendo una especie de autobiografía también y de biografía de Paula, y también habla mucho sobre cómo llega la escritura a su vida, cómo fue que empezó la Casa de los Espíritus, cómo es su proceso creativo, etc. Pero la realidad es que este libro lo leí, insisto, cuando era muy adolescente. Fue un libro que le tuve tanto cariño, que fue de los que realmente sí le robé a mi papá cuando me fui de su casa. Cuando después iba y lo visitaba, a veces tomaba algunos libros que yo consideraba que eran más míos que suyos, porque en realidad eran suyos, pero quien los leía o quien los había leído, quien los había pedido incluso que los comprara, pues había sido yo, ¿no? Este lo compró él realmente, pero quien lo leyó fui yo, no sé si él lo llegó a leer. Y lo tuve durante muchos años, pero un día lo doné en un evento como de trueque, no sé por qué, dije, bueno, pues es que este ya lo leí y lo doné. Y después, bueno, pasaron muchos años, o sea, ese libro lo doné, yo creo que como en el 2007 o 2008. Y ahora recientemente me hice muy fan del podcast de Julia Louis-Dreyfus, y en ese podcast Julia entrevista a Isabel Allende y la volví a escuchar, volví a recordar este libro o sea, esta historia de Paula y todo lo demás, y dije, ay, me dieron ganas de releer ese libro, y ahí voy y lo vuelvo a comprar. En esta edición, que dicho sea de paso también me parece muy bonita, y de verdad que se me hace agua en la boca, ya lo quiero volver a leer, sobre todo porque en las relecturas uno siempre termina aprendiendo cosas de sí mismo, ¿no? Como que dices, ay, me acuerdo que esto me marcó y esto ya no, y ahora ya no me gusta, o esto no lo recordaba y ahora me impresiona mucho, o esto lo había entendido de una manera y ahora lo entiendo de otra, pues no sé, pero tengo muchas ganas de leer Paula y pues aquí lo tengo. Sí, bueno, no sé si sabe sus libros más famosos. Yo creo que no, creo que se lee más la ficción de Isabel Allende, pero la verdad es que es una lectura, hasta donde yo recuerdo, bastante disfrutable. Finalmente, otra de esas cosas que este libro, el primero, Cómo se gana la vida y fiera infancia, yo creo que ya tiene como un año que lo compré. En cuanto lo vi, lo compré. Creo que están recuperando la obra de Ricardo Garibay y eso me da muchísimo gusto. Dice Biblioteca Garibay, y dice que salió en octubre del 2022, así es que seguramente yo lo vi y dije, de una lo compro. La verdad ya no me acuerdo. La cuestión es que este libro, Cómo se gana la vida y fiera infancia, y hace poquititito, cuando compré Paula, compré este otro que es El gobierno del cuerpo y las glorias del gran Púas. Básicamente los compré, digo, no sé si ustedes lo sepan, Ricardo Garibay fue sobre todo un periodista y bueno, ganó premios de periodismo, era además un escritor, pero yo lo leí en un curso de crónica que tomé, precisamente leímos fragmentos de este libro de las glorias del gran Púas y dije, qué barbaridad, qué escritor tan brillante, o sea, qué hábil es para hacer los retratos de los distintos personajes. Particularmente en este de las glorias del gran Púas, hablaba del Púas y tú lo escuchabas hablar así, o sea, solamente por ver cómo estaba escrito el texto, tú tenías perfectamente una idea de cómo sonaba su acento chilango, ¿no? Y después te iba presentando otros personajes y también, o sea, no es solamente que sepa escribir buenos diálogos, sino que les escuchas el acento, no les puedo explicar cómo, pero a mí me maravilló y creo que para ser un buen cronista necesitas ser no solo observador de la realidad, o sea, no es solamente que te dediques a decir las cosas tal como pasaron, sino que tienes que organizar esa realidad en torno a una interpretación pues que también sea como atractiva, ¿no? Deleitosa para el público. O sea, la crónica es un género híbrido en el sentido de que tiene algunos recursos literarios, algunos recursos como de seducción
literaria. Y a veces se encuentra una frontera, ¿no? O sea, de qué tanto puedo ser fiel a la verdad y mantener la lógica de la historia, y a veces pues ya se puede llegar a rozar un poquito como la ficción, porque hay que ajustar los tiempos, la escena, completar lo que faltó, ¿no? Pero lo que tiene de periodismo es que justamente sí se tiene que basar en la observación de hechos reales y se tiene que intentar ser lo más fidedigno que se pueda, aunque pues muchas veces la materia prima es la memoria, y pues la memoria sabemos que nunca va a ser completamente fidedigna, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que me dio mucho gusto encontrar estos dos libros, que también ya tengo así muchas ganas de echarles ojo, de echarles el guante. Pero bueno, solo quería avisarles que si ustedes no conocen a Ricardo Garibay, bueno, tengo de las glorias del Gran Púas, sí lo conozco, y bueno, sé que es acerca de este famosísimo boxeador, pero cómo se gana la vida y fiera infancia, tengo entendido que son sus memorias, las memorias de sus primeros años. Entonces, incluso aquí en el prólogo, lo que dicen es que si nunca te has acercado a la obra de Ricardo Garibay, primero leas estos dos, o sea, este tomo que publica acertadamente editorial, sí, bueno, de bolsillo, y que es, digamos, lo que abre esta biblioteca Garibay. Y después, el segundo tomo o la segunda publicación, al menos que yo tenga entendido, es esta de El gobierno del cuerpo y las glorias del Gran Púas. Entonces, insisto, no sé cuándo voy a tener el chance de echarle el guante a estos dos libros, pero la verdad es que me interesan bastante, y solo quería compartirles pues este hallazgo que a mí me dio tanto gusto. No sé qué tan conocido sea Ricardo Garibay, o no sé qué tanto a ustedes les puede interesar, pero la verdad es que si ustedes están interesadas en la crónica o en la memoria o en escribir experiencias personales, yo creo que este es un súper maestro. O sea, si quieren leer cómo lo hace alguien que lo sabe hacer muy bien, este es un súper maestro. Así es que no está de más que le den un chance. Digo, si ese es el tipo de libro que a ustedes les interesa leer, o bien si también es el tipo de cosa que a ustedes les interesa escribir y están buscando modelos, ¿no? Que un escritor siempre está o siempre debería estar buscando buenos modelos para formar su oficio. Y bueno, amigas, pues esto es realmente lo que les quería compartir. Pensé que iba a ser un poco más breve, pero pues ya ven cómo es el chisme por acá. Cuéntenme si les interesa que comentemos alguno de estos en el canal, si lo conocen, cuál les da más curiosidad. No sé, cuéntenme lo que me quieran contar, ya lo saben. Mientras tanto, por aquí lo vamos a dejar. Muchas gracias por venir a Interior 403. Yo soy Nara de la Cruz y nos veremos en el próximo video. Bye.